conozcamos los diferentes tipos de preguntas y cómo realizar la configuración. En el video tutorial anterior habíamos visto cómo realizar las configuraciones iniciales para crear una nueva encuesta. Yo voy a partir de esta encuesta que habíamos creado para comenzar a configurar las preguntas. Para realizar la configuración de preguntas vamos a hacer uso del botón que tenemos al lado de cada una de las encuestas que se denomina preguntas. Si el botón no aparece al lado de su encuesta, esto significa que esta encuesta o esta evaluación ya tiene algunas respuestas realizadas por las personas. Por ahora entonces vamos a ingresar a la opción de preguntas. En esta ventana podemos encontrar todas las preguntas que se han generado para las diferentes encuestas y evaluaciones. Una de las ventajas que tiene este software es que nos permite reutilizar o reciclar preguntas que se han creado, bien sea por nosotros o por otras personas, para las encuestas y las evaluaciones. En estos momentos no vamos a mirar cómo reciclar las preguntas, lo que vamos a conocer es cómo crear una nueva pregunta y los diferentes tipos de pregunta que existen. Para entonces crear una nueva pregunta vamos a utilizar el botón crear nueva pregunta. En esta página realizaremos la configuración de las preguntas. Antes de comenzar a ver cómo configurar una pregunta, quiero aclararles que usted debe de conocer el tipo de pregunta que va a utilizar en su encuesta o en su evaluación, ya que de esto depende cómo el usuario va a responder su encuesta o su evaluación, y además también influye en la forma de mostrar los resultados. Para crear una pregunta, por lo general los datos son los mismos, indiferente del tipo de pregunta. En esta opción seleccionaría o escribiría más bien el texto de la pregunta. Luego acá seleccionaría una categoría de la pregunta. Las categorías es una forma de agrupar preguntas similares. Por defecto vienen algunas categorías que ya los usuarios han ido creando. Si usted necesita crear una categoría, puede ir a la opción de editar categorías y en esta ventana puede crear la nueva categoría. Simplemente ingresa acá el texto de la categoría y presiona el botón agregar categoría. Para este video tutorial yo he creado una categoría que se llama categoría tutorial. Aquí vamos a almacenar todas las preguntas que comencemos a utilizar. Luego sigue una opción de activa, esto es si la pregunta va a estar activa o no, por defecto la vamos a dejar en sí. Y dependiendo del tipo de pregunta, más adelante vamos a ver que nos van a aparecer otras opciones de configuración en la parte inferior. Comencemos entonces viendo los tipos de pregunta. La primera opción que tenemos es sí o no. Este tipo de pregunta nos permite mostrarle al usuario una opción para responder de sí y una opción de no. Para que veamos los resultados de cómo se ven cada una de las preguntas, yo previamente he diseñado una encuesta donde abarca cada uno de los tipos de pregunta. Entonces, comenzando por el sí o no, en esta parte del texto de la pregunta usted ingresaría el texto que va a componer su pregunta. Observe que al igual que en la configuración de la encuesta, encontramos una barra de herramientas, la cual nos permite ingresar o editar más bien el texto de la encuesta. Para que veamos los resultados, acá encontramos una pregunta de sí o no. La siguiente opción que tenemos es la de sí o no y por qué. Esta es similar a la que habíamos visto del sí o no, simplemente es que adiciona una opción donde nos permite o le permite más bien al usuario que contesta la encuesta o la evaluación de poder seleccionar o de poder ingresar una justificación de su respuesta. Observen aquí cómo se ve una pregunta de tipo sí, no, ¿por qué? La siguiente opción que tenemos es selección múltiple con única opción.
Esta pregunta nos permite ingresar diferentes opciones en la forma de responder, y también entonces esta es una de las preguntas de las que yo les mencionaba que tenían algunas otras opciones en la respuesta. Para configurar esta pregunta debemos de tener en cuenta que para facilidad de crear las preguntas del mismo tipo, debemos de seguir un paso adicional. Yo debo de ingresar el texto de la pregunta 1 y debo de presionar el botón agregar que encontramos después de la opción del texto de la pregunta. Observen entonces que aquí la pregunta se me va adicionando. La ventaja de este tipo de preguntas que le mencioné anteriormente es que usted, si estas preguntas tienen la misma forma de responder, puede agrupar todas las preguntas y simplemente con configurar un tipo de respuesta o configurar una respuesta, todas las preguntas van a obtener mismas respuestas. Tiene que tener muy presente que cuando utilice este tipo de preguntas que nos permite seleccionar la misma respuesta, solo lo puede hacer con preguntas cuyas respuestas sean iguales. Para que me entiendan mejor esta opción, vamos a hacer un ejemplo. Yo aquí volví a crear otra pregunta. Miren que en ninguna parte le he ingresado las opciones de respuesta. Luego de ingresar todas las preguntas, yo selecciono la categoría. Por defecto ya les había dicho que estas las vamos a meter en categoría tutorial. Vamos a dejarla en activa así y observen lo que les mencionaba. Tenemos diferentes opciones de ingresar las respuestas. La primera parte que nos aparece es la cantidad de columnas. Acá vamos a poder organizar las respuestas en forma vertical. Ahora vamos a ver el resultado dentro de la evaluación que les mostré de las preguntas. La alineación también es cómo se van a ver las respuestas. Entonces, en este caso las tenemos de forma horizontal, también la podríamos hacer de forma vertical. Luego sigue el orden. Este orden nos define cómo se va a mostrar las respuestas. Por defecto la primera opción pues obviamente viene con el número 1. Luego en la opción donde dice nueva opción nos ingresaríamos la respuesta y le damos clic en el botón agregar. Observen entonces cómo nos aparece la respuesta y el orden que le hemos dado. Entonces, por decir algo, yo puedo ingresar en el orden 3, puedo decir la respuesta 3. Miren que no hay que ingresarlas en orden. Y luego puedo ingresar en la posición 2 la respuesta 2. ¿Sí? Entonces este orden, como les decía, es cómo al usuario le van a aparecer las respuestas. Si por algún motivo usted necesita modificar bien sea el orden o el texto de la respuesta, puede hacerlo por medio de este botón. Damos clic en él y miren que acá podemos cambiar la respuesta. Para guardarlo damos clic en el disquete. Si queremos cancelar la opción, simplemente daríamos clic en el botón rojito de cancelar. Si queremos eliminar esta respuesta, simplemente damos clic en la papelera de reciclaje. Luego, entonces, podemos ingresar nuevamente una segunda respuesta. Esta es la facilidad que nos da la aplicación. Recuerden que deben de tener la misma cantidad de respuestas. Si queremos ver cómo se nos ve una pregunta de tipo selección múltiple con única opción, mírenla acá. Esta está organizada horizontalmente. La siguiente opción que nos aparece es la de selección múltiple con única opción más la opción otra cual. Esta se realiza la configuración similar a lo que hicimos ahora. La única diferencia es que cuando vemos la pregunta se ve de esta forma. Observen que acá nos aparece una opción adicional que es si otra y cual, y nos aparece un cuadro de texto para ingresar esa opción. El siguiente tipo de pregunta es selección múltiple con varias opciones. Miren que se configura similar a los otros dos tipos de pregunta que hemos visto, y el resultado final es esto que tenemos acá. Miren, esta yo la organicé de forma vertical y le dije
que la aplicara a dos columnas. Entonces miren que nos aparece dos opciones juntas y luego nos aparece una separada. Continuemos con el otro tipo de pregunta, que es selección múltiple, varias opciones y otra cual. Esta opción entonces es similar a la que vimos anteriormente. La única diferencia es que nos aparece la opción otra cual, y además yo a esta la organicé verticalmente y le apliqué 3 columnas. La siguiente pregunta es pregunta abierta con respuesta corta. Observen que en esta pregunta no nos aparecen opciones de respuesta, obviamente porque esta no tiene opciones para seleccionar. Esta pregunta está diseñada para que las personas puedan ingresar textos cortos y se ve de esta forma. La siguiente opción que tenemos es respuesta abierta pregunta abierta con respuesta larga. Entonces esta pregunta está diseñada para que las personas puedan ingresar gran cantidad de contenido y se nos ve de esta forma. El siguiente tipo de pregunta que tenemos es pregunta numérica con rango. Esta pregunta tiene entonces opciones de selección, simplemente es que se configura un poco diferente a las otras que hemos tenido. Esta pregunta nos permite entonces ingresar un valor mínimo y un valor máximo del rango numérico, y también tenemos la opción de escalar, es decir, cuánto se va a incrementar automáticamente esta pregunta, o más bien las opciones de respuesta. Entonces tenemos valores desde el 0.01 hasta una unidad. Para que veamos el resultado, entonces miren, acá tenemos una pregunta numérica con rango y el escalar fue de 0.5. Entonces miren que tenemos la opción 1, 1,5, 2, 2,5 y así sucesivamente. El valor mínimo que yo le puse fue de 1 y el valor máximo fue de 5. La siguiente opción que tenemos entonces es la de etiqueta. Esta pregunta simplemente lo que me permite es crear un texto. Puede ser para explicar un tipo de pregunta o para hacer algún texto de lectura previo a una pregunta. Este tipo de pregunta de tipo etiqueta, miren que no me muestra opciones de respuesta, simplemente me muestra el texto que yo adicioné en esta parte. La que sigue es lista desplegable. Esta opción es similar a la que hemos visto de selección múltiple con única respuesta y selección múltiple con respuesta múltiple. La configuración es exactamente igual. Lo único es que la forma en que el usuario ve las opciones son esta. Mírenla ahí como una lista de selección. Regresando a la lista de los tipos de pregunta, encontramos que nos faltan por ver dos tipos de pregunta, la de rúbrica y la de lista facilitadores. Pero estos dos tipos de pregunta lo vamos a ver en detalle en la tercera parte de este video tutorial.